tengo que agradecer la invitación de María Elena a esta reunión, que yo la considero una reunión de familia, porque trata de todos aquellos que practicamos este oficio hecho profesión, y que esto es un bichito que tenemos todos aquellos que nos iniciamos en la locución, lo tenemos inoculado en velas. Y si vamos a contar anécdotas, yo estoy aquí como un sultán que tenía sus 7 mujeres. Él decía, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. Es que contar anécdotas y recoger todas esas vivencias que uno ha tenido en su vida participativa local, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Seguramente Gamar, que no se le ha quedado en el tapete muchas anécdotas, desde luego. Pienso que a mí también se me van a quedar muchas. Pero como estamos en familia, yo voy a contarles algo de mi vivencia como locutor. ¿Por qué me nació aquello de ser locutor? Empezaré diciendo desde que muy niño, cuando tendría pues 12 años, un poquito menos de repente, acostumbrado a escuchar la radio en aquellos tiempos, se fue identificando. Yo tenía un ícono referencial, por ejemplo, en las transmisiones deportivas, que era que yo considero mi maestro de siempre, ya fallecido Oscar Arrayo. Entonces yo comencé a practicar así, obviamente como todo niño que se inicia, en la práctica en el colegio, lo hacía, narraba los partidos imaginariamente, y a veces me podía narrar los partidos que jugaban mis compañeros. Luego ponía un costado y comenzaba a relatar los partidos. Entonces ellos me alentaban que yo siguiera con esto. Y el bichito me fue creciendo, se fue haciendo mucho más grandilocuente. Y en esa época se escuchaba mucho radio. Se escuchaba mucho radio, era como el eslogan que siempre acompaña, que la radio está más cerca de la gente, es verdad. La televisión puede superar la imagen. Hoy en día, evidentemente, la televisión viene a ser el contenido de red más importante y más vendedor, porque eso no se puede negar. Pero que está más cerca de la gente, al público de la radio, donde vayamos, en el lugar más recóndito de la tierra, hay un radio receptor y nos escucha. Además, que la radio juega, el locutor juega con la fantasía de la gente y la va llevando a lugares espectaculares donde la gente se está imaginando lo que el relator de radio está contando. Y eso me sucedió, y yo aprendí de los maestros que yo tenía en aquella época. Aprendí sus conocimientos. Creo que fue Mani o Renato el que dijo que evidentemente la cultura, los personajes de radio, cualquiera no se puede sentar frente a un micrófono, por mejor voz que tenga microfónicamente hablando, si no reúne un bagaje cultural que pueda desarrollarlo cuando está frente a un público, y no un público de 20 o 30 personas, miles de personas que están escuchando la radio. Consecuentemente, la barbaridad que uno puede decir en el micrófono es un contrasentido, porque se entiende que el hombre o la mujer que está frente a un micrófono desparrama cultura, orienta, educa. El locutor, el comunicador, es un docente en potencia. Si es que esas condiciones no se reúnen, yo creo que no se es un buen profesional, definitivamente. En la época que yo me inicié en radio sí tenía maestros de la locución, no solamente por la exigencia que aquellos años los broadcasters o los telecasters exigían dicción, exigían conocimientos. Cualquiera no podía llegar a la radio, lo sé bien claro. Humano, por Lucho Delgado, no podía llegar a la radio cualquiera. Las exigencias de broadcaster eran primero escucharlo. Te invitaba a que hablara frente a él. No era casting lo que ellos hacían, simplemente era una prueba. Y si pasabas esa prueba, reunía las exigencias de la empresa y eras contratado o sometido a prueba. Es decir, nadie entraba por la ventana. Todos entramos por la puerta grande como debe ser. Y esto no es vanidad, simplemente es una exigencia que uno mismo se hacía. No había padrino que te llevaba a la fila bautismal y te dijiste, está dedicado y tienes que trabajar en la radio de la televisión. Tenías que ganártelo por tus propios méritos. Y yo lo digo sin jactancia ni petulancia, porque a mí me costó llegar.
Ya les digo, en mis inicios, primero, que comencé a hacer lo que me gustaba la locución. Yo en los intermedios, en los recreos del colegio, porque antes estudiaba tarde y mañana, de tal manera que yo tenía 2 recreos al día. Yo mismo elaboraba mi guión, mi libreto, y ¿qué hacía? Con el permiso del director del colegio, en los intermedios, me daba la oportunidad de locutar. Entonces, como yo recogía las anécdotas de los amigos míos que todos los días había algo que decir, yo les ponía apodos y decía una serie de cosas que se reían ellos en el intermedio, yo mismo lo libertaba y lo vibraba. Entonces, eso me fue dando a mí mayor conocimiento de lo que a mí me gustaba, que era la locución. Además, tenía la aceptación de los profesores, porque las clases de lectura, por ejemplo en primaria, el profesor siempre me llamaba a mí para que leyera los libros de lectura de aquella época. Decía, tú tienes buen timbre de voz, así que tú sabes hacer libro. Y a mí me gustaba y aprendí a leer. Y me sirvió de mucho, evidentemente. Me sirvió de mucho. Esas lecturas en el colegio me sirvieron de mucho cuando ya yo comencé a trabajar profesionalmente. Ahora, esos fueron mis inicios en el colegio, me gustaba la locución, me gustaba, por ejemplo, me gustaba cantar, porque siempre se dice que está asociado. Si un locutor tiene buena visión con la voz, puede cantar, asocia las 2 cosas y las cosas le van resultando. Yo tuve oportunidad porque cuando estaba por culminar la secundaria, el profesor de música que yo tenía, Romano González, tenía una orquesta muy conocida en los barrios altos, que era la Orquesta González. Entonces me puso a cantar un día ahí en el colegio, que hacíamos como sonadas ahí con los muchachos y todo ello. Y me dijo, oye, tú cantas bien, ¿quieres cantar con mi orquesta? Yo dije, encantado. Entonces comencé a cantar, por supuesto, anteriormente con la orquesta porque me gustaba, y asistía a muchos chivos le llaman a las fiestas, ¿no? A cualquier fiesta. Entonces, algo de eso también fue parte y lo que me ayudó a mí posteriormente cuando ya iba a asumir la responsabilidad de coger un micrófono y estar encandilado en una radioemisora. Y la primera persona que a mí me dio la oportunidad de llegar a la radio fue un primo mío lejano, pero que lo quise mucho, Tocho Valenzuela, que fue presidente fue secretario decano del Colegio de Periodistas de Lima. Él tenía un espacio en Radio Expreso, me acuerdo aquellos años, estoy hablando de los 68. Y un día le digo, primo, mira, me gusta la locución, tú tenías un espacio, ¿me puedes dar una oportunidad? Y él no en ningún momento, me dijo, encantado que la voy a dar, primo, ven mañana anda a la radio, búscame la mañana, a las 7 de la mañana que me puse el noticiero. Y yo me aventuré y fui. Y comencé a trabajar, a leer las noticias, le gustó a él como lo leía, y estuve ahí un tiempo. Me escuchó otro amigo, de la radio amigo de él, me llevó a Radio El Progreso, que en esa época funcionaba en la Avenida La Marina, en la Escuela 30. Entonces llegué a la radio y ahí me dieron más cobertura, porque no solamente hacía el noticiero en la mañana, sino que también hacía programas musicales, hacía el trabajo del DJ, que me gustó bastante porque preparaba la música de ese momento. Y entonces hacía las 2 cosas, y el gerente de la emisora era el doctor Miguel Carbone, que fue médico universitario de deportes. Entonces, yo comencé a trabajar ahí, me asignó un sueldo, que ya era el primer sueldo que yo ganaba como locutor, y posteriormente en el camino me dijo, mire, estoy grabando un plantel deportivo. Y a mí me gustaba, lógicamente, el deporte, yo quería ser narrador, pero lo tenía escondido, no me atrevía. Entonces me dijo, quiero que usted participe, puede hacerlo, encantado, doctor, le dije. Y entonces comencé a trabajar ahí, pero como locutor comercial. Hacía la locución comercial y hacía también la narración deportiva. No, la narración deportiva todavía no sigue porque no me atrevía. Pero ocurre como son las anécdotas que le pasan a la mayoría. Yo tenía la gana de hacerlo, pero el relator principal era un hombre más experimentado. Entonces yo tenía que respetar, yo hacía la locución comercial. Y hacíamos, me acuerdo, un partido de básquetbol en el Club Regatas Lima, que era un campeonato de veteranos de máster, donde jugaban hombres como Amalfi Fusioni, Guillermo Tororía, toda esa gente de aquella época, un campeonato de máster. Entonces comenzamos a
transmisión y no llegaba el narrador deportivo, el titular. Entonces el doctor Miguel Carbone me dice, Maraví, relata usted el partido. El doctor le dijo, pero yo nunca relaté un partido de básquetbol. Me había identificado con el fútbol, pero con el básquetbol no me había identificado, entonces yo tenía que me podía equivocar, estaba con los nervios de puta, ¿no? Me dijo, usted lo va a hacer. Y él se fue, estaba con otro compañero que también se iniciaba conmigo. Entonces me dijo, usted relata y Víctor comenta, o Víctor hace la locución comercial. Yo ya veo, y él se fue. Entonces empieza el partido y yo me lancé a relatar. Comencé a relatar, obviamente que era le daba el tinte más adecuado al fútbol, ¿no? La manera como se relata un partido de fútbol, pero era básquetbol. Lógicamente que sabía algo de básquetbol, porque en el colegio también he jugado básquetbol, entonces más o menos por ahí iba la cosa. Termina el partido, yo estaba transpirado, estaba mojadito, porque la verdad no sabía cómo había salido. Dije, ahora viene el doctor, me va a decir, pues, pedú y despedida seguramente. Cuando llega él y nos felicita a ambos, dice, muy bien muchachos, así que maravilla, que era ese relator. Lucho Lazo, lo que me acuerdo, él era el relator principal, no había llegado nunca, parece que se enfermó, algo le pasó muy bien. Y a partir de esos momentos entonces empieza mi carrera ya como relator deportivo. Y el doctor Miguel Carbone me lleva a Canal 7, en esa época él tenía un programa, en las noches un programa deportivo, entonces me lleva, me invita primero y después me dice, usted me va a acompañar en los comentarios, en los relatos, porque Canal 7 tiene proyectado hacer una serie de transmisiones. Y vamos a empezar con una transmisión de béisbol. Y esto me pasó esta anécdota muy simpática. Estaba con mi compañero Pepe Queropana, estábamos en Stuttgart, Alemania. Entonces, uno lo que generalmente busca el intento también bueno, no ser muy gastón, pues, tratar de gastar lo menos posible en los alojamientos. Eso nos pasa a todos. Claro, que teníamos los viáticos para poder contratar ir a un hotel más costoso que nos iba a dejar también sin plata, porque los eventos internacionales, la hotelería sube sus costos. Entonces nosotros buscamos más o menos un hotel que se acomode a nuestra economía. Y para ello había un hotel que nos recomendaba, y era que estaba en el subterráneo. En la época de la Segunda Guerra Mundial, ese hotel era un refugio de guerra, donde pues la gente se protegía de las bombas y todo ello. Pero obviamente habían pasado tantos años, entonces se hizo un hotel. Y nosotros nos alojamos ahí. Era como una caja de resonancia ese hotel, ¿no? Porque era pues cerrado, era como un túnel. Entonces yo me acuerdo que para remate habíamos tomado unos vinos invitados por los organizadores ahí del evento que nos invitaban una y otra cosa. Y llegamos, nos acostamos, era como la mañana, quizá un poquito menos. Y de repente a la hora de habernos acostado, yo me había quedado dormido, obviamente, no sabía si estaba tocando fuerte o no, y suena la puerta con un ruido pues infernal, toca la puerta, golpeándola fuerte, entonces sale mi compañero y pregunta ¿qué pasa? Y era la administradora del hotel. Y en alemán y inglés mezclado con tú decía, ¡let's go! Se va, dice, ¿quién es su amigo que está rotando que se vaya? Y estaba rotando el hotel porque decía que yo no podía ser, estaba despertando a toda la gente porque ese hotel era una caja de resonancia. Entonces, qué vergüenza para nosotros. Entonces Pepe me dice, oye compadre, no duermas, pues como no duermas, yo estaba medio mareado todavía. Y me dice, me va a botar del hotel, dice que está roncando mucho, ¿qué hago? Entonces, la verdad es que no sé cómo pude conciliar el sueño. Dije, ponme pues una almohada ahí encima, algo, digo, bueno, porque yo no sé. Finalmente pasamos esa etapa. Yo la verdad que tenía un miedo. Estuvimos ahí como 3 días nada más de alojado en eso, porque teníamos que viajar a otro lugar. Pero eso fue una anécdota que me hizo pensar a mí que voy a tener problemas, voy a tener problemas siempre. Mi compañero me aguantaba, y él me aguantaba, ¿por qué? Porque economizaba también, porque si él se iba solo, que se usa un micrófono o se ubica frente a una pantalla de televisión. Los programetes estos que hay, los famosos reality, por ejemplo, que lejos de educar a la gente, a nuestra comunidad los enajena. ¿Por qué? Porque se está alimentando simplemente el morbo, que todos tenemos desde luego, no podemos aceptar, porque somos seres humanos, pero no llegamos a la exageración ni al exacerbo de lo malo. Respetamos el espacio de cada uno, pero no nos puede vender eso. Sobre todo, a nosotros los viejos no nos van a vender, pero sí a los niños, a los jóvenes que están viendo el programa de televisión. Entonces estamos formando una cultura
un poco robótica, que seguimos como corderitos lo que ven de la televisión, más que todo la televisión antes que las radioemisoras. Entonces eso es peligroso en estos momentos en el país. Cuando estamos hablando del tema de educación, la reforma de la educación, cuando estamos hablando que hemos avanzado 2 puntos en el casillero, que nos hemos mantenido penúltimos como países en materia de educación, eso es increíble. La UNESCO lo declaró hace 4 o 5 años como el penúltimo país, el único que aventajamos en Haití, increíble, en materia de educación, y eso es verdad, eso es verdad. Y creo que Renato y con Manny, que somos ya mayores, hemos tenido una educación mucho mejor que la que se exhibe hoy día, lamentablemente, en los colegios. Hoy día le preguntan a un joven quién fue, a quién le decía el demonio de los Andes. Y el Papa pregunta, ¿y por qué tipo jugó? Oye, pero es increíble. Es increíble la manera cómo se ha expropiado, se ha manoseado la pérdida de valores increíblemente en el Perú, se va a seguir dando. Por eso yo siempre que tengo oportunidad, y no lo digo porque esté presente acá con la familia de la fusión del Perú, sino lo digo a mis oyentes, y yo lo digo porque lo siento como peruano, es que esto no puede continuar. Quienes hacemos uso del micrófono tenemos la suerte de tener un micrófono al frente de una cámara de televisión. Tenemos que dar, tenemos que orientar los pocos, muchos, los pequeños conocimientos que tenemos nosotros. Tenemos espectacular, ¿no? Fernando de Carepalo, ¿sí? Él hacía las bromas, nunca se reía. Manny era así, Fernando. Él hacía las bromas y nunca se reía. Era realmente extraordinario. Un día, yo era locutor comercial de la televisión deportiva que nosotros hacíamos. Y entonces teníamos por costumbre cada vez que hacíamos una transmisión, generalmente eran los días viernes o sábados. Entonces terminamos la transmisión, partido que se jugaban a la noche, terminaban a las 10 de la noche u 11. Entonces nos íbamos aquí en Guzmán Blanco. Había ahí un bar que se amanecía y también vendían comida desde luego. Entonces nosotros solíamos irnos ahí para un poco relajarnos después del trabajo. Y una de esas noches llegamos, éramos 6 o 7 amigos, y llegamos pues y pedimos lo que teníamos que pedir, unas cervecitas y algo de picada, de comida, y bueno, todo. Entonces Fernando nos dijo antes, bueno, son ideas, cada uno pone, aquí hacemos una idea, una chanchita y la ponemos. Entonces Fernando Farrell dijo, ¿sí? ¿Aceptan tarjeta? Entonces el mozo dice, sí, claro, no hay problema, tarjeta, ya con tarjeta pagas. Cuando llega el momento ya de despedida, como a las 2 de la mañana, bueno, para los bancos, cada uno sacó, el mozo trajo la cuenta, tanto cada uno, ya Fernando lo tuyo. No hay problema. La mano del saco, sacó la tarjeta de presentación. Aquí está. Oye, compadre, pero esa es la tarjeta de crédito. Yo le dije, ¿aceptan tarjeta? Sí, esta es mi tarjeta. Fernando tenía una de película. Nosotros lejos de la pues nos reímos, ¿no? Porque era una manera de hacer un chiste y nunca salió, ¿no? Fernando, serio, justo ahí, que se iba a reír. Para él es un chiste y para nosotros también, aunque nos afectaba el bolsillo, porque finalmente el único que no pagó fue él. Y pues así está tarjeta, aquí está mi tarjeta. Y esas cosas en la radio tan importantes para nosotros que somos locutores, y solamente que nos quede una reflexión, y quiero compartirla con ustedes, es que mientras nosotros no actuemos responsablemente, cuando nos situamos frente a un micrófono, antes de pensar en nosotros mismos, tenemos que pensar en los demás. Nosotros tenemos que cambiar en nuestro país. No podemos dejar que siga desfalleciendo el país. Y el gran problema que tiene Perú es su educación, precisamente su formación. Los valores están tan controvertidos, están peleados con la realidad, que va a ser muy difícil que salgamos adelante si es que nosotros no nos sometemos a rigor al respecto. Simplemente eso, como una reflexión. Por lo menos yo lo practico, una especie de catarsis todos los días. Me sitúo frente al micrófono, pero mi reflexión está a dónde estoy llegando y quiero comunicar, aportar para que nosotros podamos buscar definitivamente la solución y que nos llegue al objetivo que todos queremos, ser un país feliz, un país solidario en que todos los peruanos podamos estrecharnos en un abrazo y no mirarnos con egoísmo ni mezquindades, ni jalarnos la alfombra. Cuando un peruano avanza, el otro le jala la alfombra para que se caiga. Ese complejo tenemos que terminarlo. Y reitero, como medio de comunicación, como locutores,
reitero las frases que dijo Renato: el hombre, la mujer que esté frente al micrófono tiene que reunir ese bagaje cultural. Hay que estudiar, todos los días se aprende, ya lo aprendemos, de lo más grande y de lo más chiquito, pero eso lo juntamos y lo consultamos y lo volcamos a través del micrófono. Nada más, con una reflexión, y les agradezco la atención. Universidad Hispana de Caracas, Venezuela, al señor Raúl Maraví Ayala. Familiares que nos van a sacar cada día más a la cultura de felicito, familia.